Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta segunda edición del webinar traído a ustedes por el Estudio Jurídico Araya y Compañía de Abogados, titulado La entrada en vigencia de las reglas de Hamburgo en Perú, ventajas para los exportadores. En esta segunda edición nos acompaña en primer lugar el doctor Hugo Paz, experto abogado peruano en Derecho Civil, el doctor Jorge Entrala, abogado chileno experto en transporte, y quien les habla, Fernando Maldonado, Country Manager en Perú, abogado en un poquito de todo. Para comenzar, les queremos pedir en primer lugar que todas aquellas preguntas que nos quieran hacer sobre cualquiera de los tres temas que hoy día se van a exponer, por favor, las dejen en el chat para ser respondidas al final de las exposiciones. El día de hoy contaremos con tres exposiciones, la primera de ellas a cargo del doctor Hugo Paz respecto a la entrada en vigencia en Perú de las normas de Hamburgo. En segundo lugar, contaremos con la exposición del doctor Jorge Entrala relativa a la experiencia comparada de Chile aplicando esta normativa que ya lleva bastantes años en Chile siendo utilizada y gozada por los exportadores. Y por último, tendremos una exposición a mi cargo respecto de los servicios que la oficina Araya y Compañía de Abogados se encuentra prestando relativos y con el beneficio de la ley de Hamburgo. Para quienes no nos conocen, Araya y Compañía de Abogados es un estudio jurídico chileno que tiene más de 18 años de experiencia en el derecho internacional. Específicamente nos hemos especializado en el comercio internacional agrícola, es decir, asesoramos a la agroexportación. Además, tenemos nuestra oficina en Lima, Perú, en el distrito de Miraflores. El día de hoy, entonces, daremos inicio a este webinar con la exposición que nos dará el doctor Hugo Paz. Hugo, por favor, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bien, el día de hoy vamos a conversar sobre las reglas de Hamburgo y los nuevos beneficios que se otorga en el Perú para las agroexportadoras. Vamos a compartir el PPT que hemos preparado para el día de hoy. E iniciamos así. El transporte marítimo supone el tránsito del 90% de la mercancía que se mueve en el mundo y que hoy en día se ha visto afectada a causa de la pandemia por el COVID-19. Los problemas del transporte, su retraso en la entrega de mercancías, el aumento de las tarifas de embarque son los problemas que siempre ha generado y ha sufrido el sector hortofrutícola y agroexportador, que significa una sentencia de muerte. Ahora bien, la entrada en vigencia de la ley de Hamburgo, tenemos que el 25 de febrero del año 2021 se ratificó por el gobierno peruano el Convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte marítimo de mercancías del año 78, de 1978, que conocemos más como las reglas de Hamburgo. Tenemos en la parte inferior de la imagen un extracto de la norma peruana, publicada en el Diario Oficial del Peruano, el 25 de febrero del 2021, cuya entrada en vigencia fue el 1 de abril de este año, del año 2022. Es decir, a la fecha, el Estado peruano se ha adherido a normas internacionales que ofrecen un régimen de responsabilidad que es mucho más equilibrado en beneficio de los cargadores, ¿no? Lo cual es compatible con el Perú, que es un país que se beneficia con el flujo de mercancías a nivel internacional. Ingresando ya a la norma en sí, a las reglas de Hamburgo en sí, estas reglas para el transporte marítimo internacional, como les había comentado, son aplicables en el país, en el Perú, desde el 1 de abril de 2022 en adelante. Tenemos un cuadro comparativo y este cuadro comparativo nos va a permitir tener en cuenta y tomar en consideración aquellas diferencias que encontramos entre las reglas de La Haya versus las reglas de Hamburgo aplicables hoy en día en el país, en Perú. Las reglas de La Haya
consagran lo que denominamos la regla gancho a gancho, a través del cual el transportista es el responsable por las mercancías desde que el momento en que son enganchadas en la grúa. Esto quiere decir, desde el momento en que esto es tomado por la grúa hasta que es descargado en el puerto de destino. Por el otro lado, tenemos en las reglas de Hamburgo, que hoy en día introduce el nuevo principio de responsabilidad, el cual denominamos puerto a puerto. La responsabilidad del naviero, incluyendo todo el periodo que están comprendidas estas mercancías, está bajo custodia del naviero. Esto implica que desde el momento en que éste la recibe del embarcador o quien haga de sus veces o de la autoridad encargada y hasta que la entregue al consignatario, esta será responsabilidad de parte de el consignatario. Tenemos también que se establece el concepto de la debida diligencia en las reglas de la Haya, al configurarse una presunta responsabilidad versus hoy en día la culpa presunta es para el transportista. A menos que este transportista pruebe que él y todos sus agentes adoptaron todas las medidas que razonablemente podían exigirse, la culpa va a ser siempre presunta para el transportista. Seguimos en el cuadro comparativo. En las reglas de la Haya, la responsabilidad del transportista, si se le imputa falta de diligencia razonable respecto de las condiciones de navegabilidad del buque, versus las reglas de Hamburgo, que tenemos una responsabilidad de transporte que va a ser multimodal, en la que el principal obligado va a ser el naviero y los responsables solidarios son aquellas empresas que son subcontratadas por el naviero. Las reglas de la Haya nos establecían anteriormente causales de exoneración del transportista, que son la fuerza mayor, la culpa de la víctima y los actos ajenos al poder de actuación del porteador. Ahora bien, tenemos en las reglas de Hamburgo una causal única de exoneración. Y esto implica que el transportista haya adoptado todas aquellas medidas que resulten ser razonables para evitar el hecho que causó la pérdida o daño. Esto quiere decir que, a diferencia de las reglas de la Haya, hoy en día, para el Perú se adopta la regla en la cual el transportista que haya tomado todas aquellas medidas razonables y que pueda ser probado de manera documental, pues puede exonerarse de esta responsabilidad. Caso contrario, no podrá aplicar la fuerza mayor o la culpa de la víctima o actos ajenos. En caso de daño o pérdida aparente, en las reglas de la Haya, los avisos indicaban que tenía que ser inmediatos a la recepción de la mercadería por parte de quien era el consignatario y dentro de 3 días en caso que no sean aparentes. Ahora, con la regla de Hamburgo, consideramos que otorgan para daños y pérdidas aparentes un plazo de aviso de 1 día hábil y para los daños no aparentes se otorga 15 días calendario. Sobre la prescripción encontramos también una diferencia, que la prescripción es de 1 año, para las reglas de la Haya es desde 1 año, desde la entrega de la mercadería en el puerto de destino. Y para la prescripción, para las reglas de Hamburgo, son desde 2 años. El plazo de prescripción en las reglas de Hamburgo se inicia o no estará comprendido en el plazo, es decir, inicia desde el día siguiente, desde el día en que el porteador entrega la mercadería o parte de ellas, o en la fecha que éste debió haber entregado la mercadería. En las reglas de la Haya, el concepto de contrato de transporte marítimo se va a limitar a aquellos casos constatados por un conocimiento de embarque. Ahora bien, y esto es algo súper interesante que incluye las reglas de Hamburgo en el país.
el cual establece que la regulación del contrato de transporte va a constituir el núcleo de las reglas de Hamburgo. Regula los derechos y obligaciones de las partes. Esto quiere decir que más allá de mi conocimiento de embarque, lo que implique o lo que diga mi contrato es lo que va a regular el derecho y las obligaciones que puedan tener las partes y todo lo que de ello emane para las partes, valga la redundancia. Regulan un entorno muy diferente al actual, cuando no existían contenedores, grúas, pórticos ni terminales especializados. Hoy en día, con las reglas de Hamburgo, tenemos que estas se ajustan a la dinámica que exige la moderna logística internacional, la seguridad del manejo de la carga y el transporte de la misma. En las reglas de Hamburgo encontramos un punto que es importante señalar. Es la emisión del conocimiento de embarque. Las reglas de Hamburgo indican que el porteador o el porteador efectivo que se hace cargo de las mercancías deberá emitir un conocimiento de embarque al cargador. La firma del conocimiento de embarque podrá ser manuscrita, impresa en facsímil, perforada, estampada, con símbolos o registrada por cualquier otro medio mecánico o electrónico, siempre que ello no vaya a ser incompatible con las reglas del país al que se pretenda aplicar. Esto es algo que introduce las reglas de Hamburgo y que, a diferencia de las reglas de Haya, permite que éstas puedan tener alguna otra formalidad distinta a lo que se establecía en las reglas de la Haya. Para la jurisdicción en las reglas de Hamburgo, el demandante va a poder elegir ejercitar su derecho de acción ante un tribunal que pueda ser competente, que sea competente, y siempre y cuando vaya a tener que tener en cuenta los puntos descritos como A, B, C y D, que aquí están indicados. El establecimiento principal o la residencia habitual de donde está el demandado para temas de competencia, el lugar de la celebración del contrato. El demandado deberá tener un establecimiento o una sucursal o una agencia. También podemos tomar en consideración el puerto de carga o descarga y cualquier otro lugar designado en el contrato del transporte marítimo. Es decir, podemos ir a una jurisdicción distinta, siempre que sea establecido en el contrato de transporte marítimo. La acción se va a poder ejercitar ante un tribunal o cualquier puerto del lugar de un estado contratante, en el que el buque que efectúe el transporte o cualquier otro buque del mismo propietario haya sido embarcado. Estos dos puntos son importantes tener para poder establecer la jurisdicción respecto de a dónde nosotros podemos concurrir para interponer nuestra demanda y poder tener el interés para obrar expedito para que esta demanda pueda ser admitida. Las reglas de Hamburgo también establecen e indican el arbitraje. Las partes pueden pactar o van a poder pactar libremente la controversia que ésta pueda ser desarrollada a través de un arbitraje. Y cuando el fletamento comprenda una estipulación según la cual las controversias que surjan en relación con el contrato sean sometidas a arbitraje y el conocimiento de embarque emitido en cumplimiento del contrato de fletamento no tenga una cláusula expresa. Es decir, nosotros podemos someternos al arbitraje en el país que corresponda o a su vez podemos establecerlo en el contrato comercial. A manera de conclusión, sobre estas reglas de Hamburgo, podemos considerar que esto en el Perú va a tener un impacto positivo para los exportadores y para los importadores de mercancías que están en el comercio marítimo internacional. Va a permitir que nuestra materia y legislación nacional se pueda perfeccionar, dado a que existen en el Código Procesal Civil peruano
algunas salvedades respecto de los documentos que sirven como medios probatorios para iniciar una demanda. Estas reglas de Hamburgo brindan una mayor flexibilidad para que se puedan interponer demandas judiciales o se pueda llevar un arbitraje acorde con la norma nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, por tu exposición. Todas las preguntas que quieran hacer relativas a la exposición que acaba de realizar el doctor Hugo Paz, por favor, la van dejando ahí en el chat, tal cual como aparece ahí ya escrito, para que sean respondidas al final de la presentación. Vamos a dar paso ahora entonces a la segunda exposición del webinar del día de hoy, a cargo de Jorge Entrala, nuestro abogado chileno, jefe actualmente de Araya y Compañía del área de transporte y seguros, que nos va a exponer acerca de la experiencia que ha tenido el país vecino Chile, tramitando en base a esta normativa que recién entra en vigencia en el Perú. Jorge, por favor, bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo les quiero hablar un poco de las reglas de Hamburgo en su experiencia y la aplicación que hemos tenido en Chile, en donde ya lleva varios años su vigencia, su regulación. En primer lugar, me gustaría comentarles un poco sobre el contexto de la creación de las reglas de Hamburgo o cómo fue su incorporación al derecho chileno. En primer lugar, las reglas de Hamburgo surgen de la necesidad de tener unas reglas más favorables para los cargadores, puesto que las reglas de la Haya-Visby contenían normas que favorecían mayormente a los transportistas. En aquella época, esto es en la década de los años 70, estaba mucho más marcada la diferencia entre países exportadores y países transportistas o porteadores. Por lo mismo, estas reglas no tenían mucha aceptación en los países de una naturaleza, por así decirlo, más transportista. Pero en países como Perú o Chile, en donde la industria exportadora es una de las principales industrias, resultan bastante ventajosas respecto a las reglas de la Haya o de la Haya-Visby. Además, son reglas que son mucho más afines al sistema románico continental que impera en prácticamente toda Latinoamérica. Las reglas de Hamburgo de 1978 fueron ratificadas por Chile en julio del año 1982, pero de forma posterior a su ratificación, la verdad es que pasaron largos años de discusión para ver de qué forma se incorporarían a nuestro ordenamiento jurídico. Lo que finalmente se decidió fue incorporar todo un nuevo libro al Código de Comercio, concretamente el libro tercero de este código, pero como les contaba fue un proceso largo y recién entraron en vigor en el año 1998, es decir, hartos años luego de su aprobación. Las reglas contenidas en tal libro, en lo que respecta específicamente al contrato de transporte marítimo de mercancías, son esencialmente las mismas que las reglas de Hamburgo, por lo que si hago referencia a una y otra, la verdad es que no reviste mayor diferencia. El marco jurídico en el cual se desarrolla la litigación en derecho marítimo es, tal como señalaba Hugo, es especializada y se desarrolla ante jueces árbitros que son nombrados por las partes durante un trámite de designación de árbitro que se efectúa ante los tribunales civiles ordinarios. Y si las partes no llegan a acuerdo, o bien el transportista decide no presentarse, que en ocasiones sucede, lo nombra directamente el tribunal. También es una posibilidad que se nombre a los árbitros por un acuerdo privado entre las partes, como una escritura pública ante notario, por ejemplo, pero esto la verdad es que es bastante excepcional, puesto que en la mayoría de los casos los transportistas intentarán hacer algún tipo de artimaña para discutir o la jurisdicción o la prescripción, pero en general los tribunales chilenos rechazan este tipo de gestiones. Estos árbitros, llamados a resolver este tipo de controversias, tienen que ser expertos en derecho marítimo, y al ser esta una materia que es bastante específica, la verdad es que suelen repetirse los árbitros, por lo que ya con el pasar del tiempo se han tendido a estandarizar las reglas de este tipo de procedimientos,
dentro también el mundo en que se dedica el transporte marítimo, dentro de todos los estudios que más o menos nos dedicamos a esto, derivando entonces en una cultura de la negociación en distintas etapas. Los árbitros, por ejemplo, suelen ser mucho más flexibles. En las audiencias de conciliación citan varias veces durante el proceso, por lo que durante todo el proceso la verdad es que se tiende a discutir sobre posibles acuerdos amigables entre las partes. A continuación, les quiero presentar algunas características de las reglas de Hamburgo y la legislación chilena que influyen en la tramitación extrajudicial de reclamos de carga. En primer lugar, vale señalar que la regla de Hamburgo aplica para carga que llega a puertos chilenos, o en este caso en puertos peruanos también, y también la que sale de los puertos nacionales. Es decir, siendo el puerto de embarque o de destino un puerto nacional, aplicará la regla de Hamburgo. Esta situación, la verdad es que no les agrada mucho a las líneas navieras, puesto que, como veíamos anteriormente, son reglas que favorecen los intereses de la carga, como la empresa exportadora específicamente, pero por lo mismo, cuando uno les hace ver esta opción que tenemos para interponer acciones judiciales en nuestros países de origen, en ocasiones las navieras se abren a negociar. En segundo lugar, referente al periodo de custodia del transportista marítimo, este va desde la entrega del contenedor en el puerto de origen hasta la descarga en el puerto de destino. Esto tiene gran relevancia, puesto que se amplía el periodo de custodia del transportista marítimo, el cual ya no solo responderá de lo que ocurre en el buque, sino que también lo que ocurre en el puerto de origen, en el puerto de destino, antes de ponerla a disposición del recibidor. Esto implica que, por ejemplo, durante los transbordos y el tiempo que el contenedor estará en un patio de contenedores en algún puerto del mundo, la custodia y por ende la responsabilidad seguirá siendo del transportista. ¿Qué tiene esto como consecuencia? En primer lugar, que facilita reclamación en casos de roleo, en situaciones de cambio de naves, por ejemplo, y también el deber que tiene el transportista de velar porque se mantenga la temperatura y custodiar el contenedor mientras espera ser embarcado o en puertos intermedios. Como tercer punto, como tercera característica, me gustaría comentar que en esta regla de Hamburgo la responsabilidad no es solo por daño, sino que también existe responsabilidad por retraso. Esto implica que la naviera debe cumplir con las fechas estimadas de salida y las fechas estimadas de llegada en los lugares de destino, lo cual en los tiempos actuales es muy relevante, puesto que por una parte son cada vez más frecuentes las demoras durante los trayectos marítimos y por otro lado las aseguradoras cada vez limitan más la cobertura por retraso o simplemente la han borrado de sus pólizas, por lo cual estas normas ayudan al exportador a poder reclamar frente a las navieras de los retrasos, lo que no se podría hacer bajo las reglas de la Haya o la Haya BIPI, por ejemplo. Como cuarta característica importante, me gustaría comentarles sobre el principio de presunción. Las reglas de Hamburgo establecen un sistema de culpa presumida del transportista, lo que quiere decir que si el recibidor o el exportador cumplen con efectuar el reclamo a tiempo, se presumirá que los daños por pérdida, daño o retraso sucedieron durante el periodo de custodia del transportista y solo se podrá escapar de dicha presunción si el transportista demuestra que tomó todas las medidas que razonablemente podían exigírsele para evitar el hecho y sus consecuencias, lo que naturalmente es una gran dificultad probatoria que tienen los transportistas, lo que también los invita a buscar salidas negociadas en su reclamo. Como quinta característica, ya para ir cerrando mi presentación, vale señalar el tema de la inaplicabilidad de los términos y condiciones del conocimiento de embarque o VL. Esto es que hay una norma que señala que toda disposición de los VLs que vaya en contra de las reglas de Hamburgo y del Código de Comercio en específico se tendrán por no escritas.
Esto claramente es un golpe duro para las navieras, puesto que ellos suelen responder a los reclamos señalando que, por ejemplo, por lo escrito en el anverso del BL no serían responsables o que aplicarían límites muy bajos contemplados en los mismos conocimientos de embarque. Entonces, esta norma nos permite controvertir dichos argumentos y traerlos a discutir bajo condiciones favorables a los intereses, en este caso, de las compañías exportadoras. Finalmente, es importante el concepto de transportador efectivo y su aplicación que tiene esto al momento de demandar. Como sabemos, los buques o motonaves van viajando diariamente de un lugar del mundo a otro, por lo que notificarlos judicialmente podría ser una tarea bastante compleja. Sin embargo, las reglas de Hamburgo, al menos en su aplicación en Chile, permiten notificar a los propietarios y armadores de cierto buque a través del agente de naves o agente marítimo, que los ayudó con los trámites portuarios al arribar o salir desde un puerto nacional, lo que simplifica bastante la gestión de notificación, evitando, por ejemplo, tener que notificar en el país del buque o en el país donde estén las oficinas centrales, en este caso, de la línea naviera. Eso ha sido mi participación. A continuación le doy el paso a Fernando para que ya haga referencia a los servicios ofrecidos por nuestro estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Sin lugar a dudas, yo creo que tu presentación va a llevar varias consultas, varias preguntas, así que, por favor, de nuevo, a todos los participantes que quieran consultar, aprovechen de dejar sus preguntas en el chat para ser respondidas al final de las presentaciones. Y bueno, y como bien decía Jorge, muchas gracias por el pase. Ha llegado mi turno de presentarle a todos ustedes uno de los servicios que está prestando el estudio, que justamente viene a emplear las reglas de Hamburgo en beneficio de los exportadores para poder combatir la crisis naviera, que yo creo que a todos los que estamos hoy en día conectados aquí, sea como expositores o como oyentes, nos ha convocado de una u otra manera, ¿ya? Así que, si me permiten un segundo, voy a pasar a compartir mi pantalla. Entiendo que ahí ya la estarían viendo. Pues bien, como les venía comentando, lo que probablemente nos une a todos nosotros el día de hoy, estar acá reunidos, es la crisis que está viviendo el transporte, ¿ya? Respecto a la situación actual en el transporte de carga, nosotros estamos viendo que existen dos aristas principalmente. En primer lugar, vemos la arista del transportista, ¿ya? Hay una demora en transporte internacional del transit time horrendo. Lo que antes era una posibilidad, esta posibilidad de que se atrasara el buque un par de días, de que te dejaran el contenedor en puerto un par de días mientras se acomodaba algún otro buque que pudiera hacer un recale y llevarlo al puerto de destino. Todas esas situaciones que eran esporádicas y que eran rara vez pasaban, hoy en día es pan de cada día y pasan siempre. Y más bien, yo creo que todos sabemos que sí o sí van a pasar. Sabemos que la crisis actualmente está desatada, en China están todos los puertos cerrados, los principales puertos en Europa, Rotterdam, está colapsado, este año ya sabemos que no hay nada que lo pueda revertir, el próximo año probablemente sigue igual. Si es que no ocurre nada más de todo lo que nos ha pasado a nivel planeta en los últimos años, la situación va a seguir crítica. Y si es que llega a ocurrir algo más, como una nueva ola COVID o una nueva, no sé, crisis del mono o cualquier cosa, va a ser brutal la crisis, ya el descalabro total. Y por otro lado, la segunda arista de esta situación del transporte de carga se la llevan las aseguradoras. La aseguradora en quien muchos hemos confiado, hoy en día el transit time no lo están cubriendo. Están negando su responsabilidad o bien están diciendo que vamos a poder reclamar a partir del día 20, del día 25 de retraso. Eso significa que si es que un buque se retrasa 18 días, no tiene derecho a siniestralidad. Además, como si eso fuera poco, hay un alza tremenda en las coberturas de las pólizas, están carísimas las pólizas, y también hay muchas restricciones de cobertura y de márgenes máximos indemnizables, que al final hacen que tomar un seguro sea un poquito como una letra muerta, ¿ya? Hay ciertas cosas que siguen siendo necesarias de asegurar, como la avería gruesa, por ejemplo, pero el transit time y ya ha sido un tema que este año al menos las aseguradoras se han lavado las manos completamente.
Es por esto que en Araya y compañía hemos desarrollado un servicio que se llama Servicio Anual de Asistencia en Siniestros de Transporte, o como nosotros le decimos en Araya por cariño, el SAT, ya que la sigla es un poco larga. Ahora, ¿qué es el SAT? El SAT es justamente eso, es un servicio de asesoría en siniestros de transporte. Pero no queremos que esto sea redundante y que quede así como una idea en el vacío, sino que lo queremos dividir entre dos ideas principales, las medidas preventivas y las medidas reactivas. Las medidas preventivas, como su nombre lo dice, son todas aquellas medidas que tomamos antes de que ocurra un siniestro. Nos preparamos para lo peor. Tenemos que reunir toda la documentación necesaria, tenemos que hacer todas las certificaciones que sean necesarias, tenemos que estar bien preparados porque, como les comentaba en un principio, sabemos que los problemas se van a generar. Ya no es una incertidumbre, hoy en día es una certeza. Sabemos que vamos a tener problemas en el transporte. Por lo mismo, es obligación de todos nosotros estar preparados. La segunda fase del SAT son justamente las medidas reactivas, cómo nosotros respondemos ante la ocurrencia de un siniestro. Esto se traduce en la presentación o en la ejecución de reclamos. Estas medidas, reactivas y preventivas, hacen que nosotros, a través del servicio SAT, nos transformamos en la verdadera área legal in-house del exportador, tomando las riendas legales de la exportación desde el día cero. Ahora, ¿cómo funciona paso a paso el SAT? Nosotros nos gusta dividir el SAT por etapas para que quede bien gráfico. En primer lugar, el paso más importante es la notificación de embarque. La notificación de embarque supone que el exportador nos va a compartir a nosotros como estudio toda su documentación de embarque. Nos va a decir, queremos embarcar a tal lugar, con tal transportista, en tal fecha. Perfecto. Vamos a dar paso a segunda etapa entonces, la recolección de información. Vamos a verificar junto con el exportador que cuente con toda la documentación al día, de forma clara, de forma vigente, de forma tal que quede 100% cautelados sus derechos y que nadie le pueda reclamar con posterioridad de que le faltó algún documento o de que tuvo un problema en origen. Queremos salvaguardar la integridad de la carga para que así no tengamos un problema en el futuro. De nuevo, estas son todas medidas preventivas para prepararnos para un problema que se avecina. En tercer lugar, tenemos el aviso del potencial siniestro. Aquí el exportador sabe que el buque ya va con retraso o que del tiempo prometido ya está por cumplirse y sigue, por ejemplo, en Panamá, camino a Rotterdam. Y sabe que va a llegar atrasado ese buque, de forma tal que inmediatamente nos avisa a nosotros como abogados y nosotros intervenimos. ¿Cómo es esa intervención? La intervención es directa y dinámica. Como ya tenemos toda la documentación en nuestro poder, no tenemos nada que solicitar ni esperar. Presentamos directamente la carta de protesto a la embarcación y comenzamos el reclamo inmediatamente. Cuando comenzamos el reclamo, no solamente lo dejamos ahí, sino que también le hacemos vigilancia y seguimiento. ¿Ok? La vigilancia y seguimiento supone la comunicación directa con todos los actores involucrados, ¿ya? La persona que va a hacer el server report en puerto de destino, el transportista, el broker en caso de existir, el recibidor para tener la carta de subrogación en sus derechos, todos los involucrados en que este siniestro, este reclamo, llegue a buen puerto, ¿ya? Y por último tenemos la finalización del reclamo, que va a ser con la oferta que la naviera nos va a hacer para presentarle a nuestro cliente el exportador. Recordando que la ventaja del SAT respecto a cualquier otro servicio es que el interés del exportador, que al final es recibir un buen recupero, una buena oferta del transportista frente a su responsabilidad, está 100% alineado ese interés con nuestro interés como abogados. No tenemos un interés compartido, no somos una empresa de broker, por ejemplo, que tiene interés tanto con las navieras como con los exportadores, no somos una empresa que se dedique a vender seguros, no, tenemos un interés 100% comprometido, pero con nuestros clientes. En caso de que este reclamo no llegue a buen puerto o no sea suficiente la oferta, siempre tenemos la séptima opción, que es la judicialización del reclamo. Ya sean procedimientos arbitrales, como el que nos está permitiendo a partir del 1 de abril aquí en Perú la normativa de Hamburgo, o a través de juicios ordinarios o bien procedimientos administrativos. No vamos a descansar hasta perseguir responsabilidad y conseguir una indemnización. Esta herramienta, o mejor dicho, perdón, este servicio, el SAT,
está acompañado de una herramienta online que se llama Safe Export. Safe Export es una plataforma en línea que uno puede acceder desde cualquier teléfono móvil o computador con internet, que te permite manejar en tiempo real todos los siniestros que hayan sido presentados, todos los reclamos. Vas a poder ver qué documentación está presentada, de cuánto es el monto, si es que existe alguna oferta por parte del transportista, alguna respuesta, si es que hay algún documento faltante, si es que hay alguna solicitud pendiente, cuánto tiempo ha pasado desde la última respuesta, etcétera. Es decir, te va a permitir un verdadero control administrativo, que es justamente una de las partes más complejas de tramitar los reclamos frente a las navieras. Las navieras están bombardeadas por todos lados de reclamos, eso lo sabemos todos. Y sabemos también que ellos juegan al agotamiento. Les gusta extender y dilatar el reclamo, solicitando documentación que muchas veces no es ni necesaria, demorando las respuestas, cosa de que luego de 4, 5, 6 meses de agotar al interlocutor, cuando por fin llega la oferta del transportista, uno al final se rinde y acepta. Justamente eso queremos evitar con el servicio SAT. Quitar al exportador todo ese peso, toda esa carga laboral que significa el manejo de los siniestros, el manejo de los reclamos y llevarlos nosotros. Nosotros como expertos, con un grupo de abogados expertos que hablan el mismo idioma que todos los agentes involucrados, manejamos los reclamos de forma tal de que estos se lleven a cabo de forma rápida, de forma eficiente y de forma económica, que es lo más importante. Muchas gracias. Ahora entonces, agradeciendo la participación de todos, le pido a mis colegas expositores que prendan sus cámaras para comenzar a responder las preguntas que hayan dejado en el chat. A ver, nuestro comunicador acá nos tiene más o menos preparado. Vamos viendo. Jorge, tienes la pregunta, me parece. Perfecto. Sí, acá tengo la primera pregunta que señala si el embarque de Perú a Estados Unidos rige Hamburgo o Coxa. La verdad es que las ventajas que nos entrega la regla de Hamburgo es precisamente traer a las navieras a nuestros países a tramitar los eventuales juicios y además hacerlo bajo las reglas que a nosotros nos rigen, en este caso compartido entre Chile y Perú, nos rigen las reglas de Hamburgo. Por lo cual, las normas, por ejemplo, de Coxa o las mismas que vienen incorporadas en los BLs, que muchas veces traen límites irrisorios para los intereses de la carga, quedarían fuera de la discusión y por lo tanto podríamos discutir o negociar en base a la regla de Hamburgo. Esa es una de las principales ventajas que incorpora este texto legal. Hay una segunda pregunta que me toca responder, que es, ¿qué posibilidades hay de negociar un arbitraje con una naviera en el contexto actual de falta de espacios o equipos? Acá, bueno, es imposible negar que la logística internacional está sufriendo obviamente un atochamiento, yo creo que pocas veces visto, la verdad. Pero por otra parte, no hay que olvidar que también las navieras son, por así decirlo, el único quizás o el principal beneficiado de toda esta situación. Ellos han aumentado sus ganancias, pero increíblemente. Por lo tanto, nada impide poder llevarlos a arbitraje y discutir con buenas posibilidades frente a las navieras, sobre todo cuando las navieras, en consideración de la situación actual, se han comprometido también a llegar en ciertas fechas, y nada quita que al momento de tomar el contenedor bajo su custodia, ellos tienen el deber de cuidar esa carga y de entregarla en buenas condiciones. Entonces, independiente de la situación actual, que obviamente quizás va a hacer que sea más discutida la situación, nada impide que los podamos llevar a un arbitraje y disputarlo obviamente con buenas posibilidades. Bien, yo tengo la pregunta de Ana Vera. Dice, buenas tardes. Mi consulta es si bajo las reglas de Hamburgo puede existir o no la exención de responsabilidad
bajo causales de fuerza mayor para el transportista. Entendí de la primera exposición que no habría esa causal, pero me gustaría confirmarlo. Gracias. Bien, Ana, mira, las reglas de Hamburgo establecen, como bien indicó Jorge, la culpa presunta. Hay una presunción de culpa presunta al disponer que el transportista se va a presumir como responsable de los perjuicios, los daños o las pérdidas de la mercadería, de la mercancía, a menos que él, o sea, el transportista, y todos sus agentes hayan adoptado todas aquellas medidas que resulten razonables, que se podían exigir para no haberse generado ese perjuicio. Entonces, entendemos de las reglas de Hamburgo que existe una responsabilidad o una culpa presunta. Tengo otra pregunta que indica, ¿qué otros documentos, Franco Saldaña dice, qué otros documentos de transporte se pueden usar de acuerdo a la nueva ley? En el transporte marítimo es cada vez más frecuente la práctica de que los porteadores emitan documentos de transportes no negociables, tales como, por ejemplo, cartas de porte marítimo en vez de conocimientos de embarque. Las reglas de Hamburgo en cuanto a la evolución, en un primer lugar, pues van a buscar aplicarse a los contratos de transporte marítimo de mercaderías o mercancías, independientemente de que se hayan emitido o no con un conocimiento de embarque. Y en un segundo momento o segundo lugar va a buscar establecer que un documento de transporte emitido por un porteador que no sea un conocimiento de embarque constituya la presunción de que se ha celebrado un contrato de transporte marítimo y de que el porteador se ha hecho cargo de las mercancías tal y como aparece descrito en cada una de las obligaciones de este contrato, salvo que exista, por ejemplo, una prueba en contrario. Tengo una pregunta de Franco Saldaña también que dice, ¿cuál es el periodo de responsabilidad para las reglas de Hamburgo y en qué se diferencia con las reglas de La Haya? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Las reglas de La Haya se aplican únicamente para el periodo que va a estar comprendido entre el momento en que las mercancías se cargan en el buque y el momento en que se descargan del buque. No se aplica a la pérdida o daño que se produce mientras las mercancías se hallan bajo la custodia del porteador, con anterioridad a la carga o con posterioridad a la descarga. Las reglas de Hamburgo se aplican a la totalidad del periodo en que el porteador tiene bajo su custodia las mercancías, en el puerto de carga, durante el transporte y en el puerto de descarga. Perfecto, creo que me toca a mí. Pregunta, no noté de quién eran las preguntas, así que mil disculpas, pero alguien pregunta, ¿qué pasa con las cartas LOI que algunas navieras nos hacen firmar bajo las reglas de Hamburgo? Para quienes no saben, las cartas LOI en el fondo son cartas de exención de responsabilidad que la naviera dice, oye, si pasa algo en el transporte, no es mi culpa, tú embarcaste sabiendo cómo están las condiciones actuales, así que si pasa algo, es toda tu responsabilidad. Primero, eso es un acto súper abusivo, por decirlo menos. Y para mi gusto, criterio legal no tiene validez ante cualquier clase de tribunal, ¿ya? Claramente sabemos que existe una posición dominante en el mercado respecto a algunas navieras. La situación es totalmente desequilibrada respecto del transportista, respecto del consumidor que es el exportador. Y también es una carta de adhesión, básicamente que te hace renunciar a ciertos derechos que impone el derecho internacional. Entonces, la renuncia del mismo es un poco delicado. Yo sé que muchas navieras lo están exigiendo para poder embarcar y para poder tener espacios en buque, y por lo mismo a todos nuestros clientes les decimos que los pueden firmar ningún problema porque el día de mañana vamos a reclamar igual, ¿ya? Vamos a reclamar igual, y si es que alguna naviera nos dice, oye, esta carta LOI dice que no hay responsabilidad alguna que perseguir, es mentira, ¿ya? Y en ese sentido, las reglas de Hamburgo y el derecho internacional en general es súper claro en ese sentido, ya de que las posiciones y las costumbres mercantiles tienen que respetarse más allá de la exención de responsabilidad que uno puede estar firmando.
Por lo mismo, las cartas Lloyd, para mi gusto, en este minuto no tienen mucha validez, sobre todo por la forma en que están intentando, o mejor dicho, forzando a las navieras a ser firmadas por los exportadores. La segunda pregunta es, ¿qué sucede con las aseguradoras que ahora se niegan a cubrir las rutas con transit time que excede en 15 días? Bueno, las aseguradoras no son un organismo de derecho público, digamos, no están obligadas a nada. Son un ente privado y pueden cubrir 1 o 100 días, ese es su criterio. ¿Cómo castigarla? Es como cliente, como consumidor, no contratar su servicio en este caso. Personalmente, viendo la crisis que está ocurriendo, viendo la calidad de respuesta de la aseguradora, viendo los costos del mismo, los tiempos de respuesta y todo lo demás, a mis clientes les recomiendo que no tomen seguro con cláusula de delay, contraten seguro con avería gruesa y cierta materia o disposiciones asegurables que sí están ocurriendo y que están ocurriendo de forma como siempre han ocurrido en el tiempo-espacio, o sea, muy poco y vale la pena asegurar. Pero el transit time no vale la pena asegurarlo por las razones que ya dimos en la exposición, que muy sucintamente son exceso de precio, baja cobertura y exceso de requisitos para que el siniestro sea válido. Por lo mismo, si una aseguradora te dice que no te voy a cubrir una ruta que se demore más de 15 días, básicamente es letra muerta también, no te está cubriendo nada. Ya no vale la pena, mejor, mejor arriesgarse. La última pregunta que tengo, y me parece que es la última pregunta del ciclo igual, ¿qué ventajas me da el SAT frente a otras empresas de cobranza que ofrece la aseguradora? Es que es justamente lo mismo, porque la aseguradora no trabaja para el exportador, trabaja para sí misma. Hoy día tuve una reunión justamente de este tema con un cliente y al final terminamos conversando los dos. La aseguradora piensa que te está haciendo un favor al indemnizarte. Así como ya, bueno, ya, te voy a indemnizar. No, yo te estoy contratando un servicio, estoy pagando una prima no barata, cara por lo demás, para que me des un servicio y tu servicio es indemnizar cuando ocurre un siniestro. Esa es el objetivo y el core business de la aseguradora, o al menos ese debiese ser. Por lo mismo, hoy en día las aseguradoras están muy malas para pagar. Todas las empresas que ofrece la aseguradora para hacer cobranza o de intermediación juegan a más de un interés, tienen un interés duplicado. Como lo comentaba también en mi presentación, el interés de Araya está 100% alineado con el interés del exportador. Nosotros vamos a ir a recuperar y solamente ganamos cuando el cliente gana. En cambio, cualquier empresa aseguradora gana cuando deja de pagarle tanto al cliente y cuando el cliente deja de cobrarle tanto a la aseguradora. O sea, la aseguradora no quiere pagar. Entre menos accidentes tengas, entre menos siniestros tengas, mucho mejor para la aseguradora. La aseguradora, la verdad, las cosas que no le interesa que tú quedes indemne en el fondo. Lo que a la aseguradora le interesa es no perder plata. Y si es que hay una crisis donde están todos viéndose perjudicados, lo que hace la aseguradora es negociar con las navieras y negocia a una tasa de recupero mucho menor. O sea, la naviera le dice a la aseguradora, ya te voy a cubrir todos tus casos al 35-40%, y la aseguradora le traspasa eso al cliente. Y con eso todos felices hicieron súper bien su pega. Yo no creo que esté súper bien eso. Yo creo que uno debiese ir por el 100% del daño ocurrido. Probablemente no te van a dar el 100% del daño, pero al menos hay que pelearlo y hay que ir con la actitud de, oye, alguien tiene que ser responsable por esto, yo estoy contratando un servicio, este servicio tiene que prestarse bajo las condiciones planteadas, tenemos ya organismos internacionales, derecho internacional que nos avala, que nos cubre. No creo que haya una razón por la cual no podamos exigir responsabilidad y exigir responsabilidad en términos que sean concretos y que sean efectivos para el exportador, porque de otra forma esto es un juego que está dominado por las navieras, que está dominado por la aseguradora y que al exportador únicamente le queda quedarse callado y decir, sí, ¿dónde pago? Yo no creo que así funcione. Creo que esta crisis también nos dio un poquito de refresco de que las aseguradoras no tienen por qué ser tan dominantes en el juego, en este sistema. Deben tener también una posición importante, por supuesto, pero la posición más importante tiene que ser del exportador. Sin exportador, acá todos nos quedamos sin trabajo, digamos. Por lo mismo, que exista hoy en día la posibilidad para el exportador de reclamar responsabilidad directamente al transportista,
yo creo que es lo más importante. ¿Ya? Las reglas las reglas de Hamburgo al final, para mi gusto, lo que hacen con el exportador es darle una oportunidad de pelear. ¿Ya? Y eso es lo más rescatable, una verdadera oportunidad y una oportunidad legítima. Empareja la cancha, empareja las reglas del juego y hace que los reclamos al final del día lleguen a buen puerto, que es lo más importante. Entró una nueva. ¿El servicio que ofrecen es puntual por cada siniestro? Mira, el servicio que yo he estado ofreciendo, que es el servicio anual, es un servicio anual que cubre todos los siniestros que pasen durante el año de contratación. O sea, no acaba en diciembre. Imaginemos que el servicio, cualquiera de los asistentes hoy en día, lo toma el 1 de junio del 2022, cubre hasta el 1 de junio del 2023. Y manejamos todos los reclamos que ocurran durante el transporte, no solamente marítimo, también aéreo y terrestre. Eso es muy importante decirlo. Entonces, queda todo cubierto. Por lo mismo, también hoy día un cliente me preguntaba si es que nos comparten solamente la información de aquellos casos que van a tener siniestro o nos comparten toda la información sobre lo que ellos están exportando. Yo le comentaba, lo mejor es que nos compartas toda la información, así preparamos para cualquier situación, porque esa es la idea, estar preparados para lo que ocurra, sea lo que sea que ocurra. No solamente lo que sabemos que probablemente ocurra, sino también lo que puede o no ocurrir también. O sea, hay que estar preparado ante todo. Creo que esas eran todas las preguntas. Igual, vamos a dejar un correo acá abajo, si alguien quiere, o se le ocurren más preguntas después, o si quiere la exposición que está siendo grabada, la puede solicitar también a esa pregunta. Fernando, acá yo tengo anotadas dos preguntas que quedaron ahí Por en favor, el Jorge, tintero. mil disculpas. A ver, la primera de las dos preguntas es: Perú requiere cold treatment para cítricos, uvas y berries. El cold treatment muchas veces termina en el terminal de destino varios días luego de la descarga. ¿Cómo queda la responsabilidad de la naviera frente a una falla de cold treatment en dicho terminal? Eh, a ver, es cierto, es una muy buena pregunta porque quizás eso está en la zona gris de la regla de Hamburgo. El transportista tiene el deber de cuidado y tiene el deber también como obligación principal de entregar la carga en óptimas condiciones al consignatario. Sí sabemos que esto ocurre también en Chile para ciertas variedades, se exige fumigación o otros procesos. Y hay que analizar particularmente el caso. La verdad es que todos los casos son distintos, pero también existen fórmulas o bajo cierto escenario sería posible atribuirle responsabilidad a la naviera. Por ejemplo, que la naviera se haya enterado con varios días de anticipación de que las empresas que están a cargo de la fumigación o la actividad que sea están, por ejemplo, colapsadas. Dentro de su deber de custodia, uno desprende que ellos, al tener el deber de conservar la carga, podrían también tomar decisiones, por ejemplo, de ir a otro puerto que no tengan estos problemas, por ejemplo. Entonces, depende bastante del caso concreto, pero no hay que quedarse con lo que la naviera dice de que esto es responsabilidad del terminal, que esto es responsabilidad de la aduana. Ellos siempre van a tratar de ligarse de responsabilidad, pero lo importante es analizar el caso en particular, puesto que muchas veces también se esconden responsabilidades de la naviera. Entonces, por eso los invito a darle otra vuelta a los casos, a quizás contar con nuestros servicios para darle una quizás segunda vida a los reclamos, puesto que muchas veces uno se queda con lo que dice la naviera, pero también hay cosas detrás que uno en principio no logra ver. Y la última de las preguntas que yo tengo anotadas es ¿qué países en América del Sur han adoptado las reglas de Hamburgo? Y acá viene junto a otra pregunta que es si las reglas de Hamburgo generan algún impacto en los fletes y seguros. Bueno, ¿qué países? En realidad son pocos países, como yo les comentaba, en general no hay países, por así decirlo, de las potencias mundiales que hayan adoptado estas reglas, porque como les contaba, son reglas que protegen principalmente a países exportadores. Pero dentro de los países, bueno, está ahora Perú, está Paraguay, Chile, por aquí, por esta zona, está también República Dominicana, y los demás países, la verdad es que son varios países de África y países pequeños de Europa también, pero como les digo, principalmente países que su industria exportadora es la principal, por lo tanto, en general no hay países potencias, por así decirlo, bajo esta regla, lo que no quita que uno no los pueda hacer negociar bajo esa regla.
por lo que comentábamos durante la presentación. Perdón, se me olvidaba la segunda parte de la pregunta, que es si las reglas de Hamburgo generan algún impacto en los fletes y seguros. La verdad es que no debería. De hecho, parte también del negocio de los seguros es que ellos, luego de pagarle a las exportadoras, por ejemplo, ellos también hacen la labor de recuperar frente a las navieras. Entonces, costaría creer que esto tenga alguna consecuencia negativa, porque si hay alguna consecuencia, sería una consecuencia positiva de que el seguro va a tener mayores posibilidades de recuperar frente a las navieras ahora para exportadores peruanos. Entonces, yo no vería alguna desventaja. Si es que hay algún tipo de consecuencia, sería esa consecuencia positiva de tener quizás más posibilidades de pelear con la naviera. Perfecto. Creo que esas son todas las preguntas. Creo que ahí sí estamos, Fernando. Gracias, Jorge. Sí, me parece que también esas eran todas las preguntas. De todas maneras, si a alguien después se le ocurre otra pregunta, reflexionando este webinar tan entretenido y emocionante de día martes, el correo que dejamos abajo la puede escribir ahí. También pueden solicitar ese mismo correo la grabación de este webinar. Y eso, muchas gracias a todos. En particular, agradezco a los expositores que nos acompañaron el día de hoy, al doctor Hugo Paz, abogado experto civilista acá en Perú, nuestro doctor también Jorge Entrala, experto abogado en transporte y seguros. Bueno, y a todos y cada uno de ustedes también por acompañarnos el día de hoy. Sin ustedes esto no sería posible. Agradecidos también de la alta concurrencia el día de hoy para hacer la segunda vez que hacemos este webinar. Estamos súper contentos. Y nada, esperemos que cualquier duda que tengan haya podido haber quedado más o menos solucionada, respondida, y si no, nuestros canales de comunicación están abiertos para lo que necesiten. Así que reitero las gracias, Jorge, Hugo, gracias a todos ustedes y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.